La organización de tus prioridades. ¿Qué o quién la determina? ¿Cuáles son las consecuencias de tener nuestras prioridades invertidas? ¿Cuáles son los beneficios de una vida organizada? Hoy en Respuestas, tu tiempo y tus prioridades. ¿Cómo organizarlos? Es un placer encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Organizando mi Mundo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Y de nuevo, yo creo que mucha gente estará esperando oír cosas como las que quisiéramos compartir con ellos, que tienen que ver con tu mundo interior y cómo organizar tu vida en general. Así es, y en el día de hoy vamos a estar hablando específicamente del tiempo y las prioridades, de cómo organizarlos. Y sabemos que vivimos en medio de una generación con múltiples compromisos, agendas muy apretadas, y de repente llegamos al final del día y pensamos, no nos alcanzó el tiempo para hacer todo lo que habíamos pautado, lo que teníamos que hacer. Y en ese sentido, muchas personas hoy en día entienden que viven en medio de vidas extenuantes y estresantes y su mundo está desorganizado y quieren organizarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo creo que es una gran verdad. Y la problemática radica en que mucha gente quisiera tener su mundo exterior organizado sin nunca haber prestado atención y sin nunca haber organizado su mundo interior. Y entonces lo que tú ves afuera no es exactamente como el mundo interior de esa persona luce por dentro. Y ahí entonces, en ese choque de realidades, es donde tú ves muchos de estos problemas que vemos en la vida diaria. ¿Tú crees entonces que la crisis familiar y social que estamos viviendo, o en la que prácticamente estamos sumergidos hoy en día, es producto de esa crisis personal que cada individuo vive? Definitivamente que sí. De hecho, quizás la mejor manera de ilustrar eso es haciendo uso de una historia que creo que la he usado aquí en otras ocasiones. Pero se trata de un padre y una niña. La niña llega a su casa, el padre está cansado, él está viendo televisión, él no quiere emplear tiempo ahora con su hija. Y entonces la hija quiere jugar y él trata de entretenerla. Primero le da un lapicero con un papel para que haga algo, se entretenga y regrese más tarde, pero ella regresa y dice, papi, no, yo quiero jugar contigo. De repente él voltea la cara y ve que hay un mapa del mundo en una hoja de periódico. Entonces él coge esa hoja de periódico, la rompe en múltiples pedazos, la echa en una especie de vasija y le dice, mira, mi hija, organiza, arma este mundo y cuando tú lo tengas listo, tú regresas. Ella se va y el papá pensó, tengo 1 o 2 horas para descansar y ver mi televisión. Y la niña regresa 7, 8, 10 minutos después. Papi, ya lo tengo listo. Y el papá no lo puede creer y le dice, ¿cómo? No, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? Y ella le dice, bueno, mire que detrás de la figura del mundo había la figura de un hombre. Cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Wow. Y esa es la realidad. Cuando tú armas el mundo interior del hombre, entonces su mundo exterior es una reflexión natural de lo que él es por dentro. Necesitamos armar al hombre. Tenemos mucho tiempo tratando de armar el mundo sin armar el hombre primero. Eso que dices suena muy bien, pero ¿por dónde comenzamos, Miguel? ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? ¿Cómo organizamos nuestras prioridades? ¿Tú crees que organizando nuestro tiempo primero, entonces como consecuencia nuestras prioridades van a quedar organizadas? ¿O cómo es? O sea, ¿qué es primario? ¿La organización de mi tiempo o la organización de mis prioridades? Bueno, yo creo que esas dos cosas van de la mano. Es una sola moneda con 2 caras. Yo creo que cada vez que tú organizas tus prioridades, tu tiempo va a quedar organizado y tú vas a hacer un mejor uso de ese tiempo. Lo vas a poder usar mucho más eficientemente. De esa misma manera, si tú no puedes organizar tus prioridades, tu tiempo quedará mal organizado y perderás mucho tiempo en cosas que no debiste. De manera que prefiero ver esto como una sola moneda y no como 2 cosas divorciadas una de la otra. Las Escrituras nos animan a aprovechar bien el tiempo. De hecho, el pasaje completo de Efesios 5, del 5 al 17, nos dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Esto nos sugiere que ciertamente el tiempo puede usarse de una manera disciplinada y productiva, ¿no crees? Claro, la palabra clave ahí es tiempo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos.
En el griego, que es como el texto se escribió, hay dos palabras para tiempo, una es kairos y la otra es cronos. Cronos es el tiempo que tiene que ver con mi reloj, por eso hablamos de cronómetro, por ejemplo, cronología. Pero la palabra que aquí aparece, traducida como tiempo, es kairos. Y kairos es una ventana de oportunidad. De manera que lo que este texto nos está diciendo, este texto de la Biblia, es que tenemos la necesidad de aprovechar bien las oportunidades, las ventanas de oportunidades que Dios nos abre, porque llegará el tiempo en que éstas se cerrarán y ya no podré hacer lo que quise, lo que debía haber hecho. Entonces, hay otra frase ahí en el texto que yo creo que es importante, es la frase que dice, entender cuál es la voluntad del Señor. Porque si yo no entiendo cuál es la voluntad del Señor, yo no voy a poder hacer eso a lo que Dios me ha llamado y por tanto estoy haciendo otra cosa y eso que yo estoy haciendo que no es parte del propósito de Dios es pérdida de mi tiempo. Entonces, con relación al verso que acabamos de leer, sería, por ende, aprovechar bien el kairos, no el cronos. Así es, el kairos de Perfecto. oportunidad. ¿Cuáles cosas tú piensas que son las principales tareas a las que el hombre le dedica su tiempo y cómo tú entiendes que el hombre debiera entonces organizar sus actividades? Bueno, yo creo que cuando tú miras la vida de las personas, si le preguntas te dicen una cosa, si las analizas tú encuentras otra, pero cuando tú la analizas, tú te das cuenta que el hombre se tiene a sí mismo en primer lugar, y podemos ver esto en esta gráfica que hemos querido traer, tiene al hombre en primer lugar, tienes entonces su trabajo en segundo lugar, tiene sus relaciones en tercer lugar y tiene a Dios en último lugar. Eso es como luce la vida de mucha gente, a pesar de que ellos te pueden afirmar otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que eso ocasiona? Ocasiona múltiples problemas, problemas con los hijos, problemas de matrimonio, problemas relacionales. Nota qué es lo que el hombre hace. Él tiene lo urgente, que es su trabajo, y luego él tiene lo importante y lo prioritario, que es Dios, él lo tiene en último lugar. Bueno, el trabajo es lo urgente porque él tiene que llenar cometidos, él tiene que llenar fechas, trabajos que entregar y eso él siempre lo ve como urgente y a eso es que le da su máxima prioridad. En realidad esos valores están invertidos. Como el hombre debiera vivir su vida es poniendo a Dios en el primer lugar, luego él tendría sus relaciones donde entraría su familia, entraría sus hijos, luego él tendría su trabajo y luego él tendría todo el resto, pero eso no es como el hombre normalmente lo hace, sino que él invierte eso y eso le va a creer todo este problema. Y yo creo que una vez más, si nosotros no organizamos nuestro mundo interior, nosotros no podremos organizar nuestro mundo exterior. Cuando tú hablas de que Dios debe ser organizado en primer lugar y luego dijiste relaciones. Su trabajo tiene que venir mucho después. Él tiene o su familia en segundo lugar, luego relaciones y finalmente su trabajo. Pero a lo que quiero aludir es que el hombre no puede tener su trabajo por encima de las cosas prioritarias de su vida, como su Dios y su familia, porque es esas dos cosas las que van a generar la mayor parte de sus problemas. ¿Y qué viene a producir en el hombre que él tenga este orden? Eso le causa frustraciones porque no esperaba que su familia resultara o su matrimonio en lo que resultó, le causa ira, le causa insatisfacción, todo eso termina entonces en muchas fracturas de familias, hijos inseguros, una serie de cosas que se prolongan por años. ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Lo tienes bajo control? Para algunas personas el problema no son las prioridades, ya las tienen claras en su mente y ya están determinados a seguirlas. El asunto es llevar a cabo esas buenas intenciones. Empiezan un día con muy buenos propósitos para llegar en la noche y ver que no lo han logrado. Se esfumaron entre las enredaderas de los compromisos, las actividades y los inesperados que llenaron ese precioso día que ya pasó. ¿Cómo entonces poder llevar a la práctica un buen manejo del tiempo conforme a las prioridades que Dios te ha mostrado? Primero que nada, déjame aclararte algo que leí hace un tiempo y es muy cierto. Cito, nunca podríamos manejar el tiempo dadas sus peculiaridades. No se vende ni se compra. No se puede ahorrar, pero sí malgastar. No se puede congelar ni almacenar. Avanza con mayor rapidez para ti que para tus hijos. Transcurre con mayor lentitud para ti que para tu dentista. Transcurrió con mayor lentitud para ti que para tus maestros. Transcurre con mayor lentitud para ti en la iglesia
que para tu pastor, pero sí se puede invertir. Entonces, no se trata del tiempo en sí mismo, sino de la vida, tu vida. Se trata del manejo de nuestra vida mediante la inversión sabia del tiempo. No te desanimes, con la ayuda de Dios puedes hacer una sabia inversión. He aquí algunos tips que nos podrían ayudar. Comienza con una buena alarma despertadora. Fíjala media hora antes de lo que crees que necesitas. Así tendrás una margen para imprevistos. Planifica la noche anterior lo que vas a hacer el día siguiente. Invierte tu tiempo según las prioridades de Dios. Deja las cosas que utilizarás el día siguiente listas y ubicadas. Por ejemplo, las llaves de tu carro, la ropa que utilizarás, los zapatos. Preséntale tu día a Dios con tus planes para ese día y recibe su instrucción. Trata de ser puntual con tus compromisos. Sal 10 minutos antes de lo requerido. Si ya tienes un compromiso en la agenda, no hagas otro, a menos que Dios te dé una fuerte convicción. Antes de comprometerte con algo, ora a Dios. Pídele que te guíe, así andarás con seguridad en todo lo que asumas. Toma unos minutos para examinar tu día cada noche. Medita si estuvo de acuerdo a las prioridades de Dios. Si lo honraste, si no fue así, entonces planifica el próximo, corrigiendo el anterior. Pero lo más importante es que hables con Dios sobre el asunto. Pídele que te ayude a manejar tu tiempo de forma eficaz y eficiente. Que te dé sabiduría para desechar lo que no te conviene y pasión para invertirlo en lo que sí vale la pena. Recuerda que el tiempo es de Dios. Él solo te lo ha prestado. Así que Él mismo es el que sabe cómo quiere que tú lo administres. Hasta la próxima. En paralelo. Continuamos con respuestas. En el día de hoy estamos desarrollando la serie Organizando mi Mundo y estamos hablando acerca de tiempo y prioridades. Miguel, antes te comentaba o te preguntaba más bien que qué es lo que pasa si queremos realmente organizar nuestro mundo o no lo hacemos porque desconocemos cómo hacerlo o ignoramos cómo hacerlo o simple y llanamente no queremos hacerlo. Mira, yo creo realmente, observando y leyendo los periódicos incluso, que la gente sabe cuál debe ser el orden de sus prioridades, porque cuando tú miras las encuestas hechas en la calle, todo el mundo te dice que Dios está en primer lugar, que la familia está en segundo lugar, y te da una serie de valores que vienen detrás y ponen al trabajo en último lugar. Sin embargo, cuando tú observas los estilos de vidas, tú te das cuenta que eso no es verdad, porque los hijos están creciendo solos, tanto el padre como la madre viven trabajando fuera de la casa, de manera que no, el trabajo es lo que está consumiendo a las personas de la sociedad hoy en día y los hijos, su familia, pagando el precio de eso. De manera que, no, yo creo que la gente sabe, pero no quiere pagar el precio de lo que implicaría organizar sus prioridades. ¿Qué por ciento de la población tú entiendes que tiene su mundo organizado conforme a este patrón? No, yo creo que el porciento es mínimo, yo creo que una minoría que ha podido hacer eso. Pero mira, pocas personas se han detenido a organizar sus prioridades. Entonces, dentro de ese universo de pocas personas, aquellos que han logrado organizar sus prioridades en papeles, muy pocas luego viven de acuerdo a las prioridades que ellos mismos pusieron en orden. Y te das cuenta de la incongruencia con la que vivimos, lamentablemente. O sea, que el éxito está en la constancia, no solamente en definir cuáles son sus prioridades. Claro que sí. Y cuando yo pienso en prioridades, tengo que pensar en términos de propósitos de vida, porque las prioridades mías van a depender de cuál es mi propósito de vida. Y eso requiere también, de nuevo, una relación con Dios para yo encontrar ese propósito. Entonces, lamentablemente, creo que muy poca gente vive con su vida organizada. Se dice que los hombres están más orientados a las tareas y las mujeres más orientadas a las relaciones. Y si esto es así, conforme a lo que tú vienes explicando, el solo hecho de que el hombre esté más orientado a las tareas, entonces ya es una desventaja para el hombre porque comienza a desorganizar tu mundo. Claro, yo creo que eso es una de las consecuencias de vivir en este mundo caído, ¿verdad? Que el hombre sea de esa manera, donde a él le importa más su tarea que su familia. Esa es la razón por la que tú encuentras hombres extremadamente exitosos en su trabajo con un desastre a nivel familiar. Y tú dices, pero ¿por qué él no puede ser exitoso? Es una contradicción. Claro, pero él no le ha dedicado el tiempo a su familia, que sí le ha dedicado al trabajo. Pero no hay duda de que el hombre tiende a ser más orientado a las tareas en todo. Una buena ilustración que también he usado en diferentes escenarios y audiencias es cuando tú
nota o cuando tú observas a un hombre que va a comprar una camisa versus una mujer que va a comprar una blusa, en sentido general, el hombre pregunta, ¿verdad? Él quiere una camisa blanca de tal talla. ¿Y dónde le dicen? Él va directamente a ese lugar, la toma, va a la cajera, la paga y se va. Porque él no salió a comprar una camisa, decimos, él salió a cazar una camisa, con el que tiene una presa delante y un rifle con el que tú le estás apuntando. La mujer sale a comprar una blusa, también blanca, en sentido general, porque obviamente nada es 100%, pero ella le dicen en la tienda dónde está la blusa blanca, pero del lugar donde ella está al lugar donde está la blusa, ella se para a ver la verde y la azul, la de manga corta y la de manga larga, y finalmente ella compra lo que salió a comprar, y a veces compra eso más varias cosas más. Entonces ella salió de compra, nosotros salimos a cazar un producto, y entonces ahí tuve la diferencia de la orientación a tareas específicas que el hombre lo hace en todos sus ambientes. Y aun cuando hablamos de que el hombre es orientado a tareas, si no estoy equivocada, me parece que la mujer también de repente ha asumido un papel y podemos entonces hablar de mujeres trabajólicas que están solamente enfocadas en sus trabajos y que no están cumpliendo con tal vez su rol. Así, claro. Yo creo que lo que ocurre es que nosotros somos muy vulnerables, en nuestra condición caída, somos muy vulnerables a influencias. Entonces la sociedad le ha vendido a la mujer que el rol de ser madre, el rol de ser esposa, no es un rol digno, no es un rol que te pueda hacer sentir satisfecha. Y por tanto, la mujer ha salido entonces a la sociedad y ha formado parte de la fuerza laboral, porque ahora ella quisiera encontrar en su trabajo la satisfacción, la aprobación que no el ser en la madre casa y el ser esposa no le produjo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú tienes relaciones de esposo o esposas de mala calidad, entonces ella tampoco se siente aprobada por su esposo y nosotros tenemos una necesidad de sentirnos aprobados. Entonces salimos a la sociedad en búsqueda precisamente de esa aprobación. Y tenemos todo este malestar social, moral, producto de inversión de valores y producto de familias mal fundamentadas y producto de lo que la sociedad de hoy en día le ha vendido al hombre y lo que el hombre ha querido comprar. Aún así, como quiera, las mujeres a modo general viven orientadas a las relaciones. Y yo te quería preguntar, ¿cómo nos podemos percatar de eso? Bueno, yo creo que tú puedes, de nuevo, la mejor manera de tú llegar a conclusiones, porque todo esto tiene que ver con conducta humana, la dinámica que el hombre o la mujer desarrollan o exhiben a la hora de relacionarse. Tú juntas a un grupo de hombres, por ejemplo, hombres de negocios, o no importa si son de negocios, hombres que hacen diferentes cosas en la sociedad, y tú suponiendo que este grupo de hombres no se conozca, tú te das cuenta que al poco rato ellos están intercambiando sus tarjetas de presentación, porque el hombre siente su sentido de identidad por lo que él hace. Sin embargo, suponte que en la habitación de al lado están las esposas de esos mismos hombres, que tampoco se conocían, y al poco rato tú te vas a encontrar que ellas no están intercambiando tarjetas de presentación, ellas están diciendo, yo soy la mamá de fulanita, o yo soy la hermana de sutano, o yo soy la asistente de perencejo, y ellas buscan su sentido de identidad a través de una relación. De ahí la enorme necesidad que ellas tienen de tener una relación saludable en el hogar. Y eso nos habla también de que Dios sabe lo que hace, que independientemente de que hablemos de mujeres trabajólicas y demás, sabemos que es todo lo contrario, que están orientadas a las relaciones y no a las tareas como los hombres. Miguel, hablando de uso del tiempo, eficiencia y prioridades, se me ocurre que no necesariamente el hacer mucho, conseguir mucho, habla de un buen uso del tiempo, por esto del trabajolismo que hemos estado comentando. El trabajólico produce mucho, pero tiene grandes problemas en su vida. ¿Qué piensas? Claro, fíjate que en el programa no estamos hablando simplemente de productividad, no estamos hablando simplemente de tiempo. Hay una palabra clave aquí que estamos usando y es prioridades. Entonces, el trabajólico, no podemos hablar de que él es exitoso globalmente porque produce mucho, porque en la casa no está produciendo nada. Entonces, estamos hablando ahora de un buen uso, de un sabio uso de tu tiempo, de tus prioridades en todos los ambientes de tu vida, de manera que tú puedas obtener el mejor fruto de tu labor y el mejor fruto de tus relaciones, teniendo a Dios y tu familia como prioridad y el trabajo secundario. Miguel, te comentaba que sería bueno que
describiéramos cómo luce un trabajólico, de manera que nuestra audiencia pueda identificarse o no con este tipo de personas. Bueno, obviamente, como el nombre sugiere, él trabaja largas horas. Pero no solamente eso, él tiene en segundo lugar una gran dificultad en relajarse, porque siempre necesita mantenerse productivo. ¿Esto quiere decir que no le gusta tomar vacaciones? Bueno, en realidad es eso. Las vacaciones él la ve como un mal necesario. Es algo que él... Como una pérdida de tiempo. Como una pérdida de tiempo y algo que él tiene que hacer, pero que no le gusta hacer. En cuarto lugar, el trabajólico descuida su mundo familiar. Cuando él no está trabajando, él se siente culpable. Él siente que realmente está faltándole a alguien, a él mismo, a la compañía, a otros, a los clientes, pero que le está faltando a alguien. Lo que él no se da cuenta es que le está faltando a su propia familia, a la gente más cercana por quien él es responsable. Como decía, no presta atención al hogar y él espera que todo el mundo trabaje a su misma intensidad. Pero peor aún, cuando otros no lo hacen, porque no todo el mundo es trabajólico, entonces él se irrita porque los otros no trabajan como él trabaja, a su ritmo. Cuando él se va a la casa, él usualmente se lleva trabajo a la casa y si no se lo lleva en papeles y en computadoras, se lo lleva en su mente y su mente continúa conectado a su mundo laboral y su único sentido de satisfacción en la vida tiende a ser su trabajo. Realmente esas son algunas pinceladas. De hecho, uno de los libros que queremos recomendar hoy en su tiempo enumera 170 y tantas características de un trabajólico. Te das cuenta cuán bien esta gente han sido estudiadas. Pero aquí hay algunas que pudieran saltar a la vista. Y como consejero que tú eres, ¿qué hay detrás de una persona trabajólica? En esencia, inseguridad. Entonces, esa inseguridad tú la puedes ver reflejada de múltiples maneras. Por un lado, él necesita aprobación de los demás. Entonces, su trabajo y su productividad es lo que él piensa que se lo va a dar. Él quiere ganar un mayor salario porque él siente inseguridad del día de mañana, cómo él va a manejar su familia, cómo va a proveer. En tercer lugar, él continúa trabajando porque después de una jornada de 8, 9, 10, 11, 12 horas de trabajo, él todavía está insatisfecho con lo que logró, porque él piensa que mañana él probablemente no podrá terminar lo que él todavía tiene pendiente. Entonces él continúa avanzando el máximo número de tareas para hacer eso. Es muy competitivo, la inseguridad genera competencia. Entonces si está en una compañía siempre se vive midiendo con los otros, pero si él es el dueño de la compañía, él vive viendo las otras compañías cómo están progresando, avanzando y él tiene que trabajar más para hacerla avanzar más, porque competencia es el nombre de su juego. Él tiene una gran dificultad en manejar emociones, tiene enormes inseguridades en el área de las emociones y por tanto él se queda preferiblemente en su trabajo porque ahí él se mete en una caja que se llama trabajo y no tiene que lidiar con las emociones de su Así esposa, no tiene que de sus compartir hijos, con no nadie. tiene que compartir con nadie. Entonces te das cuenta cuán complejo y que no hay un área de la vida del trabajólico que no esté afectado por esta adicción. Trabajólico o no, la realidad es que mucha gente hoy en día es negligente de las responsabilidades de su familia. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo pienso que por un lado, esto es multifactorial. Por un lado, la sociedad misma nos ha vendido la idea de que realmente lo que importa es el éxito en tu trabajo, en lo que haces. Y se nos olvida que el éxito en la familia todavía es más prioritario. En segundo lugar, yo creo que hay gente que ha nacido en hogares como estos y ellos no saben cómo hacer otra cosa, ¿no? En su hogar tampoco fue un lugar donde ellos ventilaron las emociones, lidiaron con las emociones, no saben cómo hacerlo. En tercer lugar, yo creo que algo que influye mucho es que nosotros le damos mucha importancia al aquí y el ahora y el mañana no lo vemos tanto. Por tanto, cuando él gana un salario, ese salario él ve los beneficios del salario inmediatamente, pero cuando él invierte en su familia, los intereses de esa inversión es a largo plazo. Entonces él no ve esos beneficios tan rápidamente. Y finalmente, quizás, como bien dice el refrán en nuestro país, por lo menos, en la confianza es que está el peligro. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando tienes confianza con alguien, esos son tus hijos, es tu esposa, tú siempre puedes posponerlos. Entonces tú siempre le dices a aquellos con quienes tú tienes confianza mañana, la próxima semana, y atiendes a aquellos con quienes tienes menos confianza.
y ahí hay un gran peligro. Así es, y la realidad es que para el trabajólico la prioridad es su trabajo, no su familia, porque si fuera su familia quizás le alcanzaría mucho mejor el tiempo, ¿no Así crees? es, claro, definitivamente. Hablabas de que el trabajólico, detrás de un trabajólico hay inseguridad, y yo me pregunto, ¿cómo esa inseguridad viene a influir en lo que es el núcleo familiar de esa persona? Bueno, es interesante porque no es simplemente que él no le da tiempo a su familia, que ya lo dijimos, es mucho más complejo que eso. Mira qué es lo que ocurre. Cuando tú tienes una persona insegura, trabajólica o no, pero frecuentemente lo ves en el trabajólico, ¿qué es lo que él hace? Él sale en la mañana, o antes de eso, antes de llegar a esa parte de mi ilustración, explicación, nosotros tenemos un espacio dentro del cual nosotros nos movemos y nos sentimos seguros, y todo el mundo debe respetar ese espacio. Pero se dice entonces que ese espacio, esa verja, tiene una puerta. Entonces por esa puerta nosotros salimos a interactuar con las demás personas, el mundo exterior, y personas pueden interactuar conmigo entrando por la misma puerta. Bueno, idealmente esa puerta debe tener dos manubrios, uno por dentro cuando yo quiera salir a interactuar y uno por fuera cuando personas quieran venir a interactuar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en la mañana nos despertamos, abrimos nuestra puerta, salimos al trabajo a interactuar con los demás, y ahí en el trabajo, que es algo que dominamos, que conocemos, yo estudié eso, yo me gradué para eso, entonces yo me siento seguro. Y ahí en el trabajo entonces mucha gente me conoce como un gran trabajador, muy amable, muy cortés, siempre dispuesto, muy servicial, porque yo estoy seguro, yo estoy en mis aguas. Llegó el fin del día y yo tengo que regresar a la casa. Pero ahora, al regresar a la casa, tengo que ir a lidiar con un mundo emocional de la esposa, de los hijos. Y en ese mundo emocional tenemos muchas inseguridades. ¿Qué hacemos entonces? Entramos a nuestro espacio, cerramos la puerta y no permitimos que nadie entre. Ese espacio puede ser detrás de una computadora, detrás de un libro, detrás de, me voy a trabajar al jardín, pero un lugar donde no se me moleste, donde yo permanezca y tenga una excusa para no tener que lidiar con las personas a mi alrededor. Pero hay personas que son tan inseguras que entonces ese manubrio que de la puerta debe tener por dentro y por fuera, le quitan el manubrio de afuera. Entonces ellos nunca permiten que otros interactúen con ellos, solamente ellos salen a interactuar cuando ellos se sienten seguros. Y otros son todavía mucho más inseguros y le quitan el manubrio a la puerta por adentro y por fuera, de tal manera que son personas encerradas todo el tiempo, aisladas en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, todo el tiempo. Volviendo un poco a donde comenzamos, cuando tú hablas de mundo interior y mundo exterior, quizá a mucha gente no le quedó claro un poco. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, el mundo exterior tiene que ver con lo que haces, la reputación tuya, cómo la gente te conoce, cómo luces, cómo te comportas. Ese es todo mi mundo exterior, mis logros, mis éxitos, la popularidad. Mi mundo interior es otra cosa. Mi mundo interior habla de lo que yo realmente soy, mi carácter, mis valores, lo que pienso, el orden de mis prioridades, mi relación con Dios. Eso es mi mundo interior y eso es lo que está desorganizado frecuentemente, que termina en desorganización del mundo exterior. Hablando de tiempo y prioridades y cómo organizar estas cosas en nuestras vidas, yo he querido recomendar en el día de hoy un libro de un autor de nombre Gordon MacDonald, que en inglés fue publicado con el título de Ordering Your Private World, o en español sería Organizando tu Mundo Interior. La razón por la que este libro es bueno es que es el testimonio de este autor, pastor, que lamentablemente en un momento dado cayó. Y él habla en su libro entonces de cómo su tiempo, su agenda se fue llenando de cosas, cómo se fue cansando, y él mismo no se percató precisamente de la erosión que estaba sufriendo su carácter, hasta que terminó en una caída y tuvo que salir del ministerio por un tiempo. Entonces, producto de esa caída, él escribe este libro. Él escribió más de uno, pero este en particular, donde él habla de eso y nos habla de las señales de alerta que comienzan a aparecer antes de que la caída se produzca. De manera que ese es un libro que yo les recomiendo, Organizando u Ordenando su Mundo Interior, de Gordon MacDonald. El otro libro es un libro que en algún momento yo entiendo que lo recomendé aquí también, pero quiero volver a traerlo a colación, y es el
el workahólico o el trabajólico y su familia. The Workaholic and His Family sería el título en inglés, o el trabajólico y su familia en español, escrito por 4 personas diferentes, todas trabajólicas, que salieron de esa adicción al trabajo y pudieron sentarse a escribir precisamente de cómo luce a la personalidad del trabajólico, qué hay detrás, qué consecuencias produce, cuáles son las señales de que tú estás frente a un trabajólico o cómo descubrirlo en ti mismo. Como en este programa hemos hablado de organizando tu tiempo, prioridades y de cómo el trabajólico es muy productivo en el trabajo, pero muy ineficiente en la familia, yo quise regresar de nuevo a este libro y traérselo a ustedes una vez más como recomendación. Ojalá que puedan hacer un buen provecho, un buen uso de él. Miguel te preguntaba hace un momento, ¿dónde podemos aprender a organizar nuestro mundo, nuestras vidas? ¿Acaso habla la Biblia de esto? Bueno, la Biblia da múltiples principios para que tú termines con una vida organizada. Lo que tú no vas a encontrar en la Biblia es una lista de 1, 2, 3, 4, 5 cosas para hacer o en el orden de hacerlas, como si tú abrieras una enciclopedia y buscas la palabra tiempo. Pero mira cómo Cristo definió la vida. Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo pensó acerca de la vida, la pensó en términos de relaciones. Una vertical que tenía que ver con Dios y una horizontal que tenía que ver con tu prójimo. Te encargas de la vertical primero y la del prójimo secundariamente. Eso quedará entonces en su lugar de una manera más natural. Pero la vida Cristo la vio en términos de relaciones más que de tareas. Retomando el tema de la organización de las prioridades y colocando a Dios y la familia en el primer lugar, ¿qué tú crees que sería el efecto de tener una mejor organización de nuestro mundo? Bueno, yo creo que como venimos diciendo, la mala organización o la inversión de prioridades causa tus problemas a nivel de familia, a nivel de trabajo. Entonces, hay un principio que se conoce en economía como el principio Pareto, que yo quisiera explicar. En esencia, lo que el principio Pareto nos dice es que si tú tienes el 20% de los productos que tú tienes en una compañía, te dan el 80% del beneficio. Si tú tienes 10 productos que tú fabricas, hay 2 que te dan el 80% de tus ganancias. Eso es el principio económico, más o menos resulta ser así. Bueno, yo he querido aplicar eso al ámbito de tus prioridades. Si tú colocas en el primer 20%, vamos a hacer una columna del 1 al 10, si tú colocas en el lugar 1 y 2, que representan el 20%, a Dios y tu familia, en la otra columna de al lado tú verás que tú tendrías el 80% de tus problemas resueltos. Por otro lado, si tú inviertes esas columnas y en ese primer 20%, en 1 y 2, tú tienes a tu trabajo, relaciones, compromisos, entonces tú crearás el 80% de tus problemas. Eso es una aplicación de este principio que nos ayuda a entender el lugar que las prioridades deben ocupar en mí y las consecuencias que esa inversión de valores o de prioridades va a tener cuando yo no lo tengo organizado de esa manera. A lo largo del programa has dicho que si nuestra relación con Dios está bien, entonces la relación con los demás va a estar bien. Y si esto es así, entonces, si tenemos una buena relación con Dios, entiendo que la relación con aquellos más cercanos a nosotros debe estar en orden. Sí, definitivamente. Mira, si tú lo ves desde el punto de vista de Dios, Dios entiende que la unión mía con mi esposa debe reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Eso te dice a ti la enorme responsabilidad que como esposo yo tengo a la hora de tener un matrimonio, porque está supuesto a reflejar algo que es sagrado para Dios. Así es. Entonces, esa relación, obviamente, esa relación con Dios me va a permitir tener la relación con mi esposa. En segundo lugar, tenemos que recordar que en el desarrollo psicológico emocional de los niños se ha probado que la mayoría de las psicosis se forman en los primeros 2 años de la vida. La mayoría, o mejor dicho, el carácter se forma en los primeros 2 años de la vida y la mayoría de los psicosis en los primeros 9 meses de la vida de un niño. De manera que el tiempo, la calidad de tiempo, la cercanía que la madre guarda y el mismo padre con sus hijos en ese primer año de vida, en esos primeros 2 años de vida, es fundamental entonces. Hay una relación directa frecuentemente que nosotros hemos podido observar y otros también entre la calidad de vida de una familia, el futuro de tus hijos y la desorganización de tu tiempo o el exceso de trabajo
que tú has tenido en tu vida. De manera que ciertamente, como hemos dicho otras veces, los hijos terminan pagando el precio más alto. La condición moral de tus hijos está directamente relacionada a la presencia o ausencia de ese padre en el hogar. La mayoría de los hombres, hablando de varones ahora, en las cárceles vienen de hogares donde el padre ha estado ausente. La mayoría de los hombres que usan drogas vienen de familias donde el padre ha estado ausente. La mayoría de los varones que han dejado el colegio, la escuela a mitad de camino, vienen de precisamente hogares donde el padre ha estado ausente. La mayoría de los violadores masculinos vienen de familias donde el padre ha estado ausente. Hay una relación directa entre la presencia del padre y el resultado final de estos hijos. Miguel, tomando en consideración que Dios es nuestra prioridad, ¿cómo podemos tomar las decisiones? ¿Debemos orar por cada cosa que debemos decidir o hay decisiones que son pequeñas y otras que son de mayor envergadura? Bueno, tú sabes que concebimos a Dios de una forma muy humana. Entonces, para nosotros hay decisiones pequeñas y decisiones grandes. Entonces, así mismo concebimos a Dios. Todas las decisiones son pequeñas para Dios. No hay, el pastor Barnhouse, años atrás, respondió exactamente eso a una feligres que viene y le dice, pastor, ¿usted piensa que nosotros debiéramos orar por las cosas pequeñas y grandes? Y él le dice, señora, ¿usted conoce alguna cosa grande para Dios? Debemos orar por todas porque queremos su dirección en cada una de nuestras decisiones. Quizá alguien nos está siguiendo y nos ha estado escuchando y probablemente quiera conocer más consejos prácticos de cómo hacer las cosas de una manera bien hecha porque ha descubierto que ha venido haciendo las cosas de una mala manera y cómo puede organizar su mundo de una mejor manera. ¿Qué les diría? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hemos ido diciendo y otras que nos faltan por decir, pero una de las cosas que no hemos dicho todavía es que tienes que evitar que tu agenda te abrume, que esté tan empaquetada, que te sientas tan cargado porque ves muchas cosas abiertas y las cosas abiertas nos desaniman, nos quitan, en buen lenguaje común, nos sacan el aire, es como nos quitan la motivación. Entonces es bueno poder organizar la agenda con tiempo que podamos respirar y eso es algo que yo todavía estoy aprendiendo, pero es una gran realidad. Lo segundo es que si tú tienes más cosas de las que realmente tu tiempo te permite hacer, entonces tú estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado a hacer. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Si verdaderamente tenemos más trabajo del que podemos hacer, en el tiempo que tienes para es probable hacerlo, que estemos haciendo cosas que Dios no me ha nos mandado a hacer. Claro, porque Dios no me va, nuestro Dios omnisciente, todo benevolente, no me va a pedir que haga más cosas de las que yo pudiera realísticamente hablando hacer en 24 horas, contando con las horas de sueño y de comida y demás. Entonces eso nos da una idea. El tener agendas manejables para no sentirnos abrumados y en segundo lugar reconocer que hay cosas que quizás estoy haciendo que no debo hacer y tengo que delegarlas porque Dios no me ha pedido hacerlas. Quizás entonces la solución sería no empaquetar más cosas en el día, sino hacer solo lo que Dios me ha llamado a hacer. Bueno, ciertamente, pero para hacer eso vamos a tener que aprender a decir que no, en ocasiones a muchas cosas y eso es lo que mucha gente Le ha no costado sabe, trabajo. le ha costado trabajo, no ha sabido cómo hacer. A mí mismo me ha costado trabajo aprender eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se le hace a una persona difícil decir que no puede? Bueno, yo creo que hay diferentes razones y va a variar de individuo a individuo, pero déjame darte una gama de posibilidades. Vergüenza en ocasiones y esa vergüenza puede variar, simplemente tengo vergüenza de decirle a Elaine que no cuando ella me ha ayudado tanto. Eso es una posibilidad. Tu mismo sentido de agradecimiento te lleva a eso. Otra vez es vergüenza de que tú pienses que yo soy incapaz de hacerlo, no tengo la capacidad para hacerlo. En otras ocasiones se debe a no saber delegar. Fíjate que Moisés tuvo que aprender a delegar. El suegro vino y le dijo, Moisés, lo que estás haciendo, oyendo la queja de la gente desde que sale el sol hasta que se pone, tú no puedes continuar en eso. Necesitas 70 hombres más, no 2 Increíble. más, 70. 70. Y entonces él aprendió a delegar. Eso habla de la carga que él tenía estaba Moisés. llevando. El gran Moisés, el gran líder de Dios. En otras ocasiones lo que necesitas es, tú tienes un gran deseo de ayudar a otros y a veces ese gran deseo, que es genuino de ayudar a otro, a veces necesitas coartarlo porque ese otro necesita la ayuda, pero quizás no eres
tú quien debe proveerla. Deseo de aprobación, muchos de nosotros queremos deseo de aprobación. ¿Qué es el más Tenemos- común? Es el más común, tenemos inseguridades, entonces si te digo que no y tú respondes mal o tienes una cara, yo me siento rechazado, no aprobado, entonces para no ver eso y no sentir eso, o me siento culpable, en otras ocasiones es simplemente mala planificación, o sea, no me di cuenta que el lunes que viene puse 5 cosas, una detrás de la otra, a veces una encima de la otra, entonces esa mala planificación, contribuye también a que las cosas luzcan desorganizadas como muchas veces. Así es, y ciertamente esta mala planificación va a traer consecuencias a nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de tener un tiempo mal organizado? Bueno, John Maxwell, que ha escrito mucho acerca de liderazgo, y una vez más decimos que no necesariamente compartimos toda su teología, pero él ha escrito mucho y ha escrito mucho material que es bueno para liderazgo. Él dice que cuando tú tienes una cosa difícil por hacer, una tarea usualmente es la acumulación de muchas tareas pequeñas, no difíciles, que no hiciste a su tiempo. Yo creo que entonces una de las consecuencias es que las cosas se nos vuelven más complejas, más complicadas para resolver. Como ya mencioné también, te desanimas, te desalientas porque no piensas que va a poder hacerlo, está siendo insuficiente. Eso nos resta nuestra productividad, nos resta el impulso y afecta mis relaciones, mi relación con Dios, afecta a mi relación con los demás. Estoy entonces con una insatisfacción interna que a veces ni yo mismo sé a qué se debe y no es más que incumplimientos de mis compromisos que me han hecho sentir medio fracasado o rechazado en otras ocasiones. Esta insatisfacción interna de la que hablas, ¿qué causa en el hombre? Yo me pregunto. Bueno, yo creo que el hombre tiene diferentes manifestaciones cuando este torbellino comienza a ocurrir, porque sus relaciones comienzan a afectarse. Entonces, lo primero que se afecta es su relación con Dios. Si se me afectó mi relación con Dios, mi primer freno para una serie de cosas es Dios, el temor de Dios. Cuando se me va el temor de Dios, se me va el temor al pecado. Cuando se me va el temor al pecado, se me va el temor a las consecuencias. Y ya estoy en problema. En segundo lugar, mi relación con mis personas más llegadas, mi esposa, mis hijos, sufre. Y entonces comienzo a tener problemas a ese nivel también. En tercer lugar, como no tengo una buena relación con mi esposa, mi tanque emocional no está siendo llenado y siempre va a aparecer una mujer que quiere llenar mi tanque emocional. Y en cuarto lugar, estoy más cansado. Y como estoy más cansado, mis barreras están más bajas. Mi sentido de alerta acerca de las tentaciones, de las presiones, no está tan activo y por tanto yo pudiera colapsar o caer o ser presa de cosas que quizás en otra ocasión me hubiese percatado más a tiempo. Todo esto que mencionas de una mala organización nos hace más vulnerable entonces al pecado y a las tentaciones. Claro, definitivamente. La persona abrumada por su agenda frecuentemente termina presa de una tentación, precisamente porque en ese periodo tú no has estado tan alerta de lo que estaba pasándote a tu vida y porque te ha ido alejando de Dios, de esa relación primera que debiste cultivar. Pero una es, Miguel, ser vulnerables a las tentaciones y obviamente sucumbir a ellas, y otras es estar expuestos a ellas, que es lo que pasa normalmente día a día, y aprender a manejarlas. Y yo creo que sería adecuado entonces que construyéramos un programa sobre el manejo de las tentaciones. Sí, me parece muy bueno. Pero ya caminando entonces hacia el final de este programa, si tuvieras que hacer una última recomendación a las personas que están involucradas en múltiples tareas continuamente, ¿qué les dirías? Tomando en consideración tu vida personal, si pudieras contestarle con tu propia experiencia. Bueno, mira, yo aprendí de un pastor hace años atrás de nombre Steve Brown. Él decía lo siguiente: la necesidad no constituye el llamado de Dios. Solamente el llamado de Dios constituye el llamado de Dios. Déjame explicar eso. Cuando Cristo caminó entre los hombres, Él bajó a la piscina de Bethesda y encontró cientos de enfermos. Y habiendo encontrado cientos de enfermos, ahí habían cientos de necesidades, sanó uno solo. Lo que implica que la necesidad no constituía el llamado para que Él resolviera ese problema. Entonces, ¿qué Él hizo? Bueno, Él entendió que su Padre le había pedido solamente sanar uno solo y ese solo sanó. Igualmente, durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, hubo mucha hambre, hubo mucha gente pasando necesidades y sin embargo le dio de comer 2 días solamente, multiplicó los panes 2 días. Él pudo haber puesto una panadería en Jerusalén si hubiese querido, él tenía los recursos, él tenía la manera de hacerlo, pero no lo hizo. Entonces te das cuenta
que detrás de nuestras necesidades cotidianas, físicas, diarias, materiales, hay otro mundo espiritual que yo no entiendo. Entonces puede ser que la necesidad tenga que ser llenada, pero no dice que tenga que ser yo quien la llene, porque la necesidad per se no constituye el llamado de Dios. Miguel, muchísimas gracias por tus aportes en el día de hoy. ¿Cómo concluyes? Bueno, quizás hacer un llamado a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, de que presten atención a algunas de estas cosas que nosotros hemos dicho, porque cuando tú estás en ese tren, en ese correr, tú mismo no te percatas de las señales de erosión moral que han estado ocurriendo en tu vida. Cuando tú comienzas a tener compromisos que no llenaste, llamadas que no devolviste, mensajes que nunca te preocupaste por atender, esas son señales de alerta que nos dicen a nosotros, cuidado, que aquí hay algo que no anda bien, hay algo que se te está saliendo de la mano. Y entonces, precisamente porque nosotros somos los más ciegos a nuestras propias debilidades y nuestros propios errores, nosotros debemos prestar atención al consejo de otros, no de una persona ni de dos, pero hay varias personas que se te van a acercar. Y la persona que usualmente más te conoce es tu esposa o es tu esposo. Préstale atención porque ellos se van a percatar mucho antes que cualquier otro de que algo no anda bien. Si eso que tu esposo o esposa está diciendo también es corroborado, pues entonces ahora tú tienes que tomar eso más seriamente. Yo creo que si revisas el programa encontrará muchas cosas que necesitas rumiar, pensar, y esa es mi invitación a usted que nos oye. Ojalá que usted no ponga candado después que le roban. En otras palabras, no trate de organizar sus prioridades después que se haya caído, sino que trate de organizarlas antes de. Pero si cayó, todavía es tiempo entonces de comenzar. Es preferible comenzar a nunca haber comenzado. Así es, y este apenas es el primer programa de la serie Organizando mi Mundo. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les invitamos a que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.